Listo. Bueno, pues bienvenidos a todos a su diplomado de gestión de inocuidad. Este es el inicio del módulo 4 que se llama HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. El facilitador de este módulo es el maestro Francisco Trujillo. Él es un experto, formador y consultor en gestión y aseguramiento de calidad, con especialización en sector de alimentos y microbiología. Tiene más de 20 años de experiencia en diferentes gerencias de multinacionales basadas en México, tales como gerente de desarrollo de proveedores, gerente de calidad para snacks, detergentes y champú, desarrollando formación en microbiología, proyectos de investigación y desarrollo de productos y aseguramiento de calidad de materias primas. Él es especialista en calidad, mejora continua, con licenciatura en química, bacteriología y parasitología, con maestría en gestión de calidad. Así es que los dejo en muy buenas manos. Espero que esta sesión pues, sea de mucho aprendizaje para todos ustedes. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Marlene. Y bueno, ya estamos aquí todos. Ahora sí, como dicen en la iglesia, estamos todos reunidos y vamos a comenzar aquí conociéndonos un poquito. Ajá. Tengo entonces prácticamente, no, prácticamente a todos los que están aquí, prometidos. Y bueno, después de que ya me echó muchas flores, Marlene, yo quisiera escucharlos a ustedes, ¿no? Saber, este, qué estudiaron y en qué área están. Por, para mí saber por qué están tomando este módulo, ¿no? Y esta parte del HACCP. Ujú. Entonces, a ver, primero las damas. Empezamos con Carla. Platícame, Carla. Buenas noches, mi nombre es Carla González, trabajo en el área de cocina como coordinadora. Para mí ha sido un gusto y también de mucha ayuda, quizás, más que todo, el programa y porque nos está motivando como empleados, ¿verdad? A hacer mejor nuestro trabajo y a conocer nuevas cosas, tal vez que aún no conocíamos. Y tener más cuidado. Ok. Gracias, Carla. Seguimos con Sandra. Buenas noches, mi nombre es Sandra Zamora, soy del área de control de calidad de la Cooperativa La Salud y pues esperando aprender muchísimo eh, de esta capacitación HACCP. En la cooperativa, ¿qué haces ahí en la cooperativa, Sandra? Supervisora de control de calidad. De control de calidad. ¿Qué hacen ahí en la cooperativa? Procesos de leches, De leche. leches y quesos, sí, Ok, qué sabroso. y yogur también. Órale, qué rico. Ok, entonces ahí tienen eso y hace pasteurizaciones y todo ese rollo. Sí, hacemos ultrapasteurización porque también hay Ah, leche aséptica también. ok. Entonces hay leches frescas y leches asépticas. Y luego HT, ajá, También pasteurizaciones por el área de quesos también y en el área de yogur también, ¿verdad? perfecto. Ok, entonces aquí estamos en el área de la leche. Muy bueno. Ajá. Luego, ¿a quién? Pues empezamos de arriba para abajo. Diego. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego García. Soy de parte del grupo del Port Channel, que también está incluida ahí Carlita, que habló, también Samuel y José Alejandro. Tenemos un par de operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, más que todo restaurantes. Entonces, el objetivo que tenemos con este programa es aprender bastante sobre temas de inocuidad, mejorar todos los controles, todas las prácticas que tenemos hoy en día y con los módulos anteriores hemos aprendido bastante y primero Dios aprendamos mucho más con este. Y una cosa que no les pregunté, y ahorita, bueno, te pregunto a ti, Diego, ¿tú qué estudiaste? Administración de empresas en la Náhuac, en México. Ah, andabas de Y por acá, mira. sí, 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 ahí en Mérida. ¿Verdad? Estuvo buenísimo, la comida me encantó en México y las personas, todo me enamoró, la verdad. Y además te fuiste a Mérida para no extrañar el calor del Puchica, Salvador. estuvo increíble el calor, la verdad, pero igual la pasé bien. Así es.
Así es. Ok. Gracias, Diego. Entonces, Bueno, Carla, no te pregunté, Carla, ¿tú qué estudiaste? Bueno, pues la verdad yo, ¿cómo explicarle? Quizás que tengo, no un estudio así formal, pero sí en la empresa donde yo trabajo he aprendido desde cero hasta llegar a donde estoy. En la Gracias cocina. ajá, en Perfecto. la cocina, gracias al chef, que siempre Ajá. con su dedicación nos ha enseñado y gracias a él, pues es lo que tenemos hoy en día. No, está perfecto. No, y no te pregunto por otra cosa, sino para entender en qué, qué conocimientos de microbiología y del área que tienen aquí en el grupo. No por otra cosa, ¿eh? Sí, está Gracias. bien. Y aparte de eso, o sea, nos está sirviendo el curso porque son cosas que uno no conoce, pero que por medio de las clases estamos aprendiendo más para poner en práctica cada día y que nos A, sirva a en veces todo. diría yo que más bien son cosas que ya sabes, pero que no sabes por qué las haces. Sí, Entonces, aquí hay también, que ponerle mucho, diríamos, las puntos sobre las sillas. Ujú. sí. Y Sandra, no te pregunté qué estudiaste tú. Yo tengo técnico de laboratorio químico en Laboratorio empresa químico. químico, sí, Químico. Ok. laboratorio químico, sí. Ok, ok, ok. Entonces, eso es bueno. Entonces, vamos a hablar de química contigo. Y cómo administrar el laboratorio con Diego. Sale, gracias. Samuel, platícanos, Samuel. Bueno, buenas noches a todos. No sé si me escuchan. Sí, clarito. Bueno, mi nombre es Samuel Barrientos. Vengo del grupo A4 Channel, donde está Carla, donde está el licenciado Diego, que es nuestro jefe, Diego. Ujú. también Alejandro Castro. Entonces, nosotros igual trabajamos en el área de comida, yo soy el chef. Entonces, Qué rico. hay negocios de restaurantes, salas VIP. Entonces, si el propósito es mejorar algunos procesos, como dijo usted, ya los hacemos, pero hay veces quizás no estamos muy bien claros. Entonces, y por eso estamos en el curso para tratar de mejorarlos y, y seguir adelante. Entonces, para mejorar algunos procesos de inocuidad, porque todo en la comida son puros procesos, entonces, Claro, y pero hay mucho que cuidado que saberlo hay que tener, ejecutar, hay ¿verdad? que saberlo. Ajá. ¿Y tú qué estudiaste? ¿Estudiaste precisamente cocina? ¿Estuviste de chef? Fíjese de que mi historia es como decir, yo tengo bachillerato general, eh, no estudié en sí esta carrera, pero Pero ahí sí fue donde he te fuiste trabajado, creciendo. digamos, en área, sí, trabajé en una empresa bastante, creo, conocida en el país, Godard Catering Group, que le da servicio a todas Catherine, ajá. las aerolíneas en comida y también igual en varios programas como este, pero como le digo, hay que ahondar un poquito más para tratar de No, mejorar. no, y te digo, ya es para entender. Entonces, has ido desarrollándote y has ido aprendiendo y tu carrera la has ido desarrollando en ese aspecto y en ese ambiente, ¿no? En el área de la cocina. Perfecto, Samuel, gracias. Luego tengo a Bueno, José Alejandro Castro. Hola, buenas noches. Pues mi nombre es José Castro, ¿verdad? Estoy en el grupo con el licenciado Diego y los demás de la empresa Airport Channel. Ujú. Me ha parecido muy bien ese programa y creo que he aprendido bastantes. Yo tengo estudios bachillerato general, pero o sea, lo mío son conocimientos empíricos, ¿verdad? Y pues hay que aprender y ahondar más y formar al personal, ¿verdad? Y concientizar de las buenas prácticas, ¿verdad? O sea, pasar la información, no solo quedarnos a nosotros, sino hacer conciencia en el personal. Y Perfecto, pues me ha parecido muy bien, sí. perfecto. Gracias, José. Y aquí de la lista que tengo también a otro José Alejandro Lagos. Hola, buenas noches. Soy José Lagos. Soy ingeniero químico. Trabajo en el área de cervecerías en control de calidad. Híjoles, qué rico. Lástima que no me gusta la cerveza. Ok, y
Tenemos a más invitados que están entrando. Muchas gracias. Si nos pueden platicar, no sé, tengo a uno que tiene numeritos y Juan Fernando dice que necesita ayuda. No sé qué ayuda necesitas, Juan Fernando. Dice que no escuchas nada. Mm, a ver si ahorita Marlene nos puede ayudar con él. Déjame, le escribo aquí. Ujú. Creo que se salió de la reunión, Francisco. Ok, sí, Ah, no era es. justo lo que, ahí está Juan Fernando, está conectando su audio, creo que es ya justo lo que le iba a decir, a ver si pudo. Ok, mientras tenemos a Henry. Henry, ni lo vemos ni lo escuchamos a Henry. Igual no tiene micrófono. Ah, igual y no. Y tengo a alguien que tiene un 762-64660, no sé quién es, acá. Hola, Francisco, buenas noches y buenas Buenas noches a todos. noches. Mi nombre es Laura de Vizcarra y pues, bueno, yo estoy acá porque a mí me encanta el tema. No vengo pues de ninguna empresa, eh, pero como le comento, me encanta el tema. Y cuando sigo la página y cuando vi que iban a hablar acerca de eso, pues decidí unirme Muchas al, gracias. al equipo y pues estar aquí, ¿verdad? Aprendiendo siempre todo lo que se puede ¿Y tú aprender. qué estudiaste y en qué estás trabajando? Yo soy ingeniero industrial, pero Ok, ahorita me encuentro desempleada y pues como hace poco salí de una cirugía, entonces estoy todavía recuperándome y no hay que perder bueno, el tiempo. pero aprovechando el tiempo con estas charlas. Exactamente, sí. Me parece perfecto. Ok, gracias, Laura. Y a ver, Juan Fernando, no sé si ya nos escuches. No sé. Me está saliendo aquí una cosa rara. Vamos a ponerle aquí. A ver, bueno, no sé, Juan Fernando. Bueno, vamos a comenzar entonces con todos los que están aquí. Tengo entendido que les pasaron la presentación. De cualquier manera, bueno, aquí la voy a compartir yo en mi pantalla. Y y la razón por la cual les estaba yo diciendo que quería yo saber que habían estudiado, especialmente para saber cómo enfocarla, cómo llevar, porque yo me puedo soltar platicando de microbiología sin ningún problema, pero si de eso a que me entiendan, pues entonces no tiene chiste, ¿verdad? Si nadie me va a entender, entonces no tiene ninguna razón de ser esto y nadie va a aprender nada. Este soy yo, ya lo platicó esta Marlene, y de hecho en mi carrera, para Diego que estuvo en México, a lo mejor los QVP ya los conocía, pero nosotros mismos nos llamamos a nosotros mismos microbiólogos, porque es precisamente en donde más nos desarrollamos, ¿no? Y la microbiología está en todas partes. Entonces, aunque yo empecé en alimentos, también después me fui moviendo en detergentes, en suavizantes y ahora aquí en L'Oreal. También tenemos champús y tenemos otras cosas que son susceptibles de efecto microbiológico. Ujú. Y bueno, no voy a preguntar, pero como dice, a presumir más de mí. Recuerden, preguntar es la clave, y si no me preguntan ustedes, yo les pregunto porque tengo esa mala costumbre. ¿Ok? Si alguien necesita algo, nada más avísenos, y si de preferencia activen su cámara y obviamente su micrófono cuando necesiten preguntar algo, ¿no? No tengo ningún problema si levantan o no la mano para hacer la pregunta, simplemente abren su micrófono y abran, no tengo ningún problema, por mí mejor. Ujú. Y bueno, esto entra dentro del el módulo de HACCP, pero antes de que se metan de lleno a HACCP, que esa parte la va a cubrir Gustavo, que me gustan mucho sus charlas de Gustavo, pero antes de que nos metamos a esos puntos críticos de control, hay que entender
al enemigo. Hay que entender con quién estamos conviviendo, porque pues es mucho de eso, y a quién tenemos que controlar, porque a veces no necesitamos eliminarlo, sino controlarlo. Y para saber controlarlo, pues tenemos que conocerlo. Ujú. Entonces, otra vez aquí no es una clase, no se van a volver doctores en microbiología con esta charla, pero sí espero que vayan entendiendo y aprendiendo más de lo que es microbiología. Y sobre todo, los que no tienen estos estudios de microbiología, vayan entendiendo por qué es que a veces nos piden que las cosas tienen que ser así, sí o sí. ¿De acuerdo? Y todo tiene una razón de ser. Bueno, entonces, nuestro objetivo es muy claro. Vamos a buscar que todo el mundo entienda, se concientice es la palabra, ok, lo que es una contaminación microbiológica, cómo evitar que los consumidores tengan algún daño a través de los productos o de la manipulación en la planta o en el restaurante de algo que nuestros consumidores, valga la redundancia, consumen. ¿Ok? Y hay diferentes formas de consumo, no nada más es que lo ingiera uno, sino también untárselo, respirarlo. Ok, también son formas de consumir nuestros productos. ¿Ok? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra charla? Bueno, vamos a ver qué es microbiología, cuáles son los microorganismos y su clasificación que nos interesan, los patógenos que nos interesan, ¿ok? La importancia que tienen con el negocio y cómo prevenirlos. Ujú. La charla es un poco larga, ustedes me van a ir marcando el ritmo, yo no tengo ningún problema y ahí vamos avanzando, ¿ok? Y a donde lleguemos el día de hoy, y obviamente vamos a hacer un break porque si no es muy largo también la charla. Bueno, ¿qué es la microbiología? Ustedes pueden buscar en, ¿cómo se dice? Parte de la historia de la microbiología, muchas definiciones, pero una de las más importantes es que antes microbiología era parte de biología. Dentro de la historia, no sé si alguno de ustedes, y esa es una excelente pregunta, y si no lo conocen, se lo recomiendo, pero ¿alguno de ustedes ha leído el libro de Cazadores de Microbios? ¿O han escuchado hablar del libro de Cazadores de Microbios? Nadie. Es un libro hermoso. Ese libro se lo he regalado a todos mis colaboradores microbiólogos, porque casualmente no sé por qué nadie lo leyó en la universidad y son personas que estudiaron, ellos sí estuvieron en el área de microbiología y en la universidad no lo conocieron. Ese libro habla de cómo fue que descubrimos los humanos a los microbios y cómo fue evolucionando la ciencia de la microbiología. Y lo primero fue inventar el microscopio. Y el microscopio antiguo no era más que una especie de lupa en donde a un señor se le ocurrió ir poniendo gotitas de agua y descubrió que las gotitas de agua tenían bichitos, tenían cosas. Y ahí fue descubriéndose y fue avanzando, ¿no? Y de verdad yo les recomiendo, el libro es una novela, no es un libro científico, no es un libro que se van a aburrir. Es muy ameno y lo leen rapidísimo. Se llama Cazadores de Microbios y de verdad se lo recomiendo muchísimo. Entonces, dicho lo anterior, en esa época cuando empezó a nacer la microbiología, pues para ellos microbiología era parte de la biología porque nada más se enfocaba a los organismos que no podíamos ver a simple vista. Pero la realidad es que todo esto fue evolucionando y evolucionando muchísimo. Entonces ahora la microbiología ya está catalogada como una ciencia aparte y precisamente está encargada del estudio de los organismos microscópicos. No nos vamos a meter en más. Esto incluye las características físicas del microorganismo, o sea, biológicas, fisicoquímicas del microorganismo y la interrelación que tiene con su medio ambiente en donde ellos se desenvuelven y con el ser humano. ¿Ok? Entonces, si se ven ya esto, de haber estado estudiando a los bichitos nada más porque estaban chiquitos, ya la microbiología evolucionó y evolucionó a mucho y a bien. Ujú. De esto, los microorganismos que a nosotros nos preocupan y que todo el mundo los conoce
son los virus, las bacterias, los hongos y las levaduras. Y aquí hacemos un apartado de los parásitos. Los parásitos no propiamente están muy clavados en la parte de la microbiología, así como microbiología general. Más que nada, los parásitos los vemos en la microbiología industrial o en la microbiología de alimentos, ¿sí? Y tienen muchísima afectación en la salud. Es en donde están clavadísimos en la salud. Hasta el momento no hay parásitos, intestinales, por ejemplo, que los estemos utilizando en la industria, ¿ok? Pero para todos es común o son palabras que ya hemos aprendido a lo largo de nuestro crecimiento: los virus, las bacterias, los hongos y las levaduras. Ajá. Entonces, los virus precisamente fueron los de los últimos que vienen en ese libro que les comento, el de Cazadores de Microbios, de los últimos que se descubrieron. Y el que lo descubrió fue Louis Pasteur. Y los descubrió porque él veía que de todo lo que la gente estuvo haciendo a lo largo de los años, este, había filtrados en donde, pues sí, detenían a las bacterias, pero lo que pasaba por esos filtros, que son hiper cerrados, seguía causando la enfermedad. ¿Y cuál enfermedad fue con la que él trabajó? Pues con la enfermedad de la rabia. Y fue el primer virus que se conoció y como tal dijeron, esto ya no es una bacteria, es un virus, pero tiene características muy peculiares. Entonces, el virus, la palabra virus viene de veneno en latín. Y es tan pequeñísimo que por eso es que pasó cualquier filtro. Y lo más interesante de los virus, a diferencia de las bacterias, los hongos, los parásitos, ellos no se pueden multiplicar por sí mismos. Necesitan la fuerza de de una célula para poderse multiplicar. Por eso es que aquí los virus siempre está la pregunta de, ¿están vivos o no están vivos? Pero los canijos causan un montón de enfermedades. En las nuevas clasificaciones de microbiología todavía están los priones y otras moléculas todavía muchísimo más pequeñas y más simples que los virus, que también causan este, enfermedades. Y aunque no lo crean, hay virus de virus. Hay virus que infectan virus. Ujú. Es muy interesante el mundo de los virus. Luego, las bacterias es lo que normalmente nosotros conocemos y son microorganismos unicelulares. Eso quiere decir que es una sola célula. Nosotros somos organismos multicelulares y hay una diferencia importante: multi y pluricelular. Porque multicelular quiere decir que tenemos muchas células, pero hay células especializadas en hacer algo. Por eso tenemos riñones, por eso tenemos músculos, por eso tenemos pulmones, porque están especializadas en algo. Pero los pluricelulares tienen simplemente muchas células y todas son igualitas. Ujú. En el caso de las bacterias no, es una sola célula, es un solo organismo y ahí el solito ¿cómo se dice? Se las arregla, ¿ok? Luego tenemos a los hongos y las levaduras. Estos también son unicelulares, pero en el caso de de los hongos son pluricelulares, ¿ok? Pero la levadura es una sola. Es una bola enorme, preciosa cuando la ven al microscopio. Y los hongos, bueno, esos son otro rollo, ¿no? También. Y son muy interesantes y muy sabrosos los hongos. Ujú. Y bueno, varían en tamaño, como dice aquí, cuando lo vemos en las placas de microbiología. No sé si ustedes hayan visto las placas de microbiología. No sé, pues ya dijeron que sí, en el caso de José. Pero, por ejemplo, Diego, ustedes han mandado a analizar alimentos. Me imagino que sí. Ah, buenas. Eh, Te escucho, te escucho. sí, tengo entendido que es requisito, sí, ahí sí me puede apoyar Samuel, pero sí, desde el agua hasta alimentos, ¿verdad? Pero a lo que yo me refería no era tanto de eso, ¿ok? Sino más bien si ustedes han visto cuando los analizan, las placas y todo la metodología que la gente del laboratorio utiliza cuando analiza los alimentos. Nunca se han Yo metido. no, yo no lo he visto, la verdad, no me he metido hasta ahí. Tache, deberías, porque así también no te cuentean lo que están haciendo. Y, Sí. y además de que es muy interesante, ¿no? Pero sobre todo para que es bueno saber qué es lo que ellos hacen para que después cuando te platiquen no te quieran hacer de chivo los tamales como decimos en México. ¿Ok? Ok. Bueno,
Entonces, Ahí ahondando un poquito la pregunta. sí, Hola, sí, sí, hola. En el caso de nosotros, el Ministerio de Salud manda al laboratorio las comidas, igual toman muestras de agua muestras, para llevar al claro, laboratorio, las ujú, máquinas de hielo que también le hacen por laboratorio, supuesto. pero ese es, ellos lo ejecutan, ¿verdad? La verdad, nosotros nunca hemos entrado a la sala para ver cómo es la cuestión ahí, va, ¿Y pero sí quién toma las muestras? ¿Ellos o las ustedes? toma vaya, entonces llega el señor del Ministerio de Salud. Él dice, voy a tomar muestras de la comida que nosotros tenemos. Claro. Entonces, nosotros trabajamos de dos formas. Una en el restaurante que es menú a la carta, o tenemos también una línea que tenemos buffet porque tenemos sala VIP. Entonces, él de ahí coge la comida. O en el aeropuerto, ellos están encargados de hacerle el laboratorio, la prueba al agua, que es lo que consumimos todos los negocios de ahí. Sí, pero a lo que me refiero es que las muestras las toman ellos, no las toman ustedes. Correcto, ajá, no, nosotros no hemos visto No, los procesos que ellos hacen, pero ajá, Ajá. ellos llevan a cabo todos los exámenes. ¿Y no los han acompañado cuando toman las muestras? No, no, la verdad que no, pero la, sí es la, ver- interesante. Dime, Samuel. la verdad que no, la verdad que no. Ellos sí, como le digo, ellos hacen esa parte. Por ejemplo, nosotros tenemos máquinas de hielo. Eso sí, nosotros pagamos aparte para que le hagan el análisis y ahí nos mandan el análisis del Fí- laboratorio, que es un Fíjate requisito que que, pide el Ministerio de sí, Salud. no, y eso lo piden todos los ministerios de salud definitivamente, pero ahorita estoy viendo que yo no incluí aquí en la charla la toma de la muestra, cómo se toma una muestra, pero lo voy a incluir para la siguiente, o sea, vale la pena, porque es muy bueno que ustedes también los acompañen a ellos y vean cómo toman sus muestras, porque tiene su chiste tomar la muestra. Al igual, sí, Te al escucho. igual, o sea, cuando ellos llegan a tomar la muestra, la toman en bolsa Ziploc, obviamente, va con sus manos desinfectadas, guantes y todo. No se hace un hisopado, va, pero sí se tienen el cuidado Claro, de cuando van a transferir el alimento, a, que la llevan en bolsa Ziploc, en hieleras, van protegidas y toda la cuestión. sí, pero pues te digo, o sea, vale la pena que sepan bien cómo se toman las muestras y por qué se toman así las muestras. ¿Ok? Bueno, vamos a seguirle. Y por último, bueno, los parásitos, lo que le estaba yo comentando, que básicamente son de importancia médica porque pueden causar efectos muy, muy feos y muy tristes en general, ¿no? Y hay de muchos tipos. Bueno, vamos a seguirle acá. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué entienden cuando hablan o les dicen que es un microorganismo o un organismo patógeno? ¿Qué es patógeno para ustedes? En sus palabras, ¿eh? Y qué bueno que tenemos gente de Tutti Frutti. Ajá. A ver, yo sé, voy a preguntarle a Laura. ¿Qué es para ti patógeno? Hola, es como algún microorganismo que nos puede causar daño a la salud, Tal que cual. se encuentra presente en todo prácticamente, pues en algunos casos puede llegar a, a ocasionar más daño Sí, que en pero otros, ¿verdad? es Y eso, si lo tal sumamos cual. Es, diferentes agentes patógenos, me imagino que se hace un caos. no, patógenos hay inclusive patógenos oportunistas, si quieres verlo así. Pero sí, es alguien que nos va a causar un daño, una enfermedad. ¿Ok? Bajo circunstancias especiales, ya sea porque per se es una persona, es un microorganismo que tiene esa facultad, o porque le estamos dando las condiciones para que se vuelva patógeno. A lo mejor no lo era y después lo estamos volviendo patógenos nosotros. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué es un, qué es? Pues ya dijimos que son los que causan alguna enfermedad. ¿Ok?
Y pues hay de dos sopas. O estamos enfermos y nos curamos, o estamos enfermos y ya no nos curamos. Eso es por lo cual es súper importante cuando tenemos un microorganismo catalogado como patógeno. ¿Ok? Y cuando es un patógeno oportunista puede ser hasta peor porque suelen ser mucho más resistentes que los patógenos tradicionales. Ujú. En los microorganismos hay cosas que tenemos que conocer, sus características, sus afectaciones y la importancia que ellos representan. Las bacterias. Para empezar, voy a empezar con mis palabras domingueras. Células procariotas. Y aquí voy a hacer una pausa. Una célula procariota, hay dos tipos de células, como les digo a mis alumnos en la escuela. Hay dos tipos de células. Las células que al microscopio se ve claramente un núcleo en el centro o un lado, lo que sea, pero se ve clarito el núcleo. Y las células que se le ven basuritas adentro, que no se le ve ese círculo, ese núcleo. Nuestras células, las células de los humanos, son claritas de las que se le ve el núcleo, ¿ok? Y si ustedes en la secundaria o en el bachillerato hicieron la prueba de la cebolla para que la teñían las raíces de la cebolla y las veían al microscopio para ver cómo estaban dividiéndose las células y todo eso, es una prueba hermosa. Esas son células que tienen núcleo y precisamente las teñimos para poder ver el núcleo, para poder ver todo lo que está pasando. Las bacterias no tienen un núcleo definido. Sin embargo, tienen todo lo que todas las células tienen. La diferencia es que no tienen ese núcleo. Entonces, en biología se les llama eucariotas porque eu quiere decir verdadero y cariota de carión quiere decir el núcleo. Y las procariotas porque no tienen un núcleo verdadero, tienen una especie de prenúcleo. ¿Ok? La información está ahí. ¿Y cuál es la información que está en el núcleo? El DNA o el ADN, la información genética. Y de ahí sale todo. Ujú. Entonces, en las bacterias ese núcleo no existe y por eso se le llaman procariotas. Entonces, esa es su primera característica. Son células que no tienen un núcleo y tienen diferentes formas, ¿ok? Y no, precisamente no tienen núcleo y tampoco tienen otros organelos que de hecho se supone, hay historias, más bien hay teorías de que los organelos de las células eucariotas vienen precisamente de las bacterias que se fueron haciendo simbiosis, etcétera, etcétera. Es una teoría muy, muy interesante, ¿no? Y pero sí tienen una protección. Y me voy a ir a la siguiente para que ya te nos regresamos. Las bacterias pueden ser de esta forma, redonditos, le llaman cocos. Le llaman bacilos porque son alargaditos o pueden tener tantas formas como ustedes quieran, ¿ok? Las espiroquetas o los espirilos que se parecen, pero estas son mucho más seguiditas que las otras, ¿ok? Hay bacilos que tienen flagelitos o colita que es con los que se mueven, hay otros que no tienen, ¿ok? Los vibrios, si se fijan, no es exactamente ovaladito, más bien parece frijolito y puede ser inclusive una especie como de letra C, ¿ok? Y tiene su colita. Esos son los vibrios que son los más característicos, ¿ok? Y cuando los vemos al microscopio, para poderlos ver, tenemos que teñirlos, porque si no, no los vemos. Tenemos que ponerles algún colorante para poderlos ver fácilmente al microscopio, porque si no, cuesta muchísimo trabajo o tendríamos que utilizar un microscopio muchísimo más potente. Y en la historia ellos descubrieron que hay de dos tipos. Los que se tiñen con el colorante primario y los que no se tiñen con el colorante primario que tengo que utilizar un secundario. Y el colorante primario es el moradito y se llaman gram positivas, porque gram es el señor que las inventó, que inventó la tinción. Y las gram negativas simplemente porque no se tiñeron con este y tuve que utilizar otro color de contraste para poder verlas. Cuando hicieron análisis se dieron cuenta de que sus paredes eran diferentes. Y cuando digo las paredes es la protección, digamos, la piel de las bacterias. Y encontraron que los gram positivos tienen una capa mucho, muy gruesa de una corteza que se llama de peptidoglicana. En cambio, los gram negativos es súper finita. Pero lo más interesante de los gram negativos es que adentro tienen lo que diríamos la piel y afuera tienen otra vez.
En cambio, estos positivos no. Estos positivos tienen su pielecita rodeados de este caparazón que les protege y las otras tienen esto. Y el que tengan esta segunda piel afuera les da una capacidad impresionante para unirse, para reaccionar con cosas y pueden tener como aquí, como en el ejemplo, pueden tener estos vellitos, o sea, pueden tener una infinidad de cosas. Y los gram negativos son de los más importantes desde el punto de vista médico y sobre todo en los restaurantes. Ujú. Porque son los que viven en las aguas sucias. Y los gram positivos son los que viven principalmente en la tierra. Entonces, cuando ustedes hacen un análisis, lo primero que preguntan, ¿era gram positivo o gram negativo? Si le dicen era gram positivo, hasta descansan, porque dicen, ah, ok, entonces tierra. ¿Cómo llegó la tierra aquí para que yo tenga ese gram positivo? Pero si le dicen gram negativo, entonces empiezan a temblar. ¿Y cuál gram negativo? Y entonces empiezan a hacer toda una evaluación para saber de dónde diablos vino ese gram negativo. Ujú. Y aquí, lo importante de esto de las bacterias es que la morfología celular, lo que le acabo de decir, el metabolismo, hay de todos tipos, colores y sabores. Y cuando digo metabolismo es qué comen, cómo se lo comen, en dónde están lo que se comen, ¿ok? Hay bacterias que viven en ambientes súper ácidos, en ambientes súper calientes y crecen y están creciendo. Y si ustedes creen que las plantas son las únicas que hacen fotosíntesis, pues no. También las bacterias, hay muchas bacterias que hacen fotosíntesis. Y muchas veces eso verde que ven que está creciendo en las paredes, dicen ustedes, ah, son algas. Pues no, muchas veces son bacterias verdes y están haciendo fotosíntesis. Ujú. Ya les platiqué de la tinción de Gram. La nomenclatura, bueno, el nombre es una cosa muy padre porque si hay una que se llama Pasteurela, el nombre de Pasteur, ¿ok? Hay otras, la Brusela, por ejemplo, porque se descubrió en la ciudad de Bruselas y así. Hay muchas, nombres y siempre son nombres que se les van asignando en latín o latinizados, ¿ok? Y bueno, el nombre sí es el nombre y el apellido y es la forma en la que siempre se nombran las bacterias porque tiene que venir la, la especie tal cual que se forma con esos dos nombrecitos, ¿ok? Y dice aquí, mecanismos de resistencia y patogenicidad, precisamente por lo que estoy comentándoles de que tienen sus dos capas de pielecito, ¿no? Pero hay unas que forman cápsulas, hay unas que cuando el medio está feíto se encapsulan en una especie de espora, ¿ok? Hay unas que se mueven y se mueven muy rápido, las que tienen flagelos, ¿ok? El pili y las fimbrias siguen siendo esos vellitos que les ayudan muchísimo para poder contagiar o pasar su material genético a otras, ¿ok? Y sobre todo son muy resistentes a los antibióticos y las canijas. Ujú. Y bueno, para poderlas identificar, muchas veces lo que hacemos es darles de comer diferentes cosas y ver cómo se comportan. ¿Se lo pueden comer? No se lo pueden comer. Y si se lo comen, ¿qué producen? Ujú. Bueno, de las gram negativas, no vamos a entrar mucho en este detalle porque más adelante lo vamos a ver, pero las gram negativas, aquí hay nombres que a ustedes les suenan clarísimo. Salmonela. Segurito que alguno, espero que no, pero algunos que ustedes conozcan, ya le dio salmonelosis alguna vez. Ujú. ¿Y qué? Comiendo algo. No vamos a entrar en más detalles. ¿Ok? Shigella también. El vibrio. ¿Ok? Aquí está la brucela que le estaba yo diciendo. ¿Ok? Bueno, todas las demás no son de nombres tan comunes, pero sí son de enfermedades bastante comunes, ¿no? Pero la salmonella es la primera. La segunda, que también es un gran negativo, es la Escherichia coli, que en todos lados van a ver que dice E.coli, ¿ok? Yo desde ahorita les digo que eso está mal, porque hay una cosa que se llama, hay una amiba que se llama Entamoeba coli y también le ponen E.coli. Entonces siempre es bueno poner primero el nombre completo para saber de qué estamos hablando. Y la Escherichia coli es un microorganismo que normalmente lo tenemos en nuestros intestinos. Ahí habitan y de hecho producen vitamina K para nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que a veces tenemos de las que no son tan buenas
o le damos también chance de que se vuelva mala. Ujú. Y de las bacterias gram positivas, esta de aquí a lo mejor la han escuchado, Staphylococcus aureus, porque vive en la piel. Los bacillus es otra. El Mycobacterium. Los micobacterios son de los que causan enfermedades como la tuberculosis. ¿Ok? Y los Clostridium, estos son padrísimos porque estos crecen sin oxígeno. Y díganme si alguna vez ustedes han visto una lata inflada. Es porque tiene Clostridium. De hecho, cuando nosotros estábamos en la escuela, íbamos a las tiendas a preguntar si no tenían una lata inflada. Y no nos la querían vender porque se supone que la regresan, porque obviamente es una falla de calidad. Pero nosotros le rogábamos al señor que nos la vendiera porque la íbamos a utilizar en los laboratorios para aislar al bicho que estaba ahí creciendo. Ajá. Bueno, seguimos acá. Las bacterias gram positivas. Entonces ya dijimos que tienen la pared muchísimo más gruesa. Y fíjense, pueden sobrevivir en alimentos sin oxígeno, como el Clostridium, ¿ok? O con una acidez muy baja, pero también pueden crecer entre 35 y 40 grados. Entonces, estos condenados son de los que resisten más el calor, ¿ok? Se transmiten, mucho tiene que ver en los alimentos porque está mal preparado el alimento y no está bien esterilizado, pero donde ellos viven es en los suelos, por eso lo que les decía yo, en los suelos, en las aguas estancadas, en vegetales en disposición, y vean esto, tracto intestinal de mamíferos, cangrejos y moluscos. Entonces, si estamos utilizando alguna parte, por ejemplo, para preparar chorizos, el intestino de los animalitos y no está bien desinfectado, podemos tener problemas muy serios. Ujú. Efectos sobre la salud. El botulismo es uno de los efectos que es resultado de una toxina, de un Clostridium botulinum. Y otra vez, se produce solamente cuando no hay oxígeno, porque es cuando crece el bicho. Ujú. Y pero además esta condenada, ¿cómo se llama? Toxina, está de moda o no está de moda. ¿En qué está de moda? Ya dijo José que sí, José Lagos. ¿Por qué está de moda, José, esa medicina? Esa Botox. toxina es el Botox, exactamente. Es el Botox y ya se me apagó la luz aquí en la oficina. Ya ni modo. Es el Botox, porque hace que el músculo ¡puc! Se quede así quietecito y no se mueva. ¿Ok? Es horrible una enfermedad con eso, pero pues las pequeñas dosis que te ponen es precisamente para que no se mueva. Y por eso esas señoras que luego vemos en la televisión que tienen fotos por todos lados en la cara, ni sonríen ni nada, y según estos están muertas de la risa, pero nada más vemos así, porque todos sus músculos están congelados por culpa de la, ¿cómo se llama? De la toxina botulínica. Ujú. ¿Y cómo hacemos para matar a estos bichos? Fíjense cómo dice aquí abajo. BMP son buenas prácticas de manufactura. Enfriamiento rápido. Temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados o calentamiento mayor a los 75 grados centígrados. ¿Sí? ¿Quién de ustedes? A ver, ¿quién me dijo que era? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? No me digan. Sí, Sandra. Ajá. ¿Cómo hacen la pasteurización allá para los quesos? No la ultrapasteurización, ese es otro rollo. ¿Cómo hacen la pasteurización? HT, No, la UHT no. EST, La pasteurización cuando van a preparar los quesos. es una pasteurización de 75, Ajá. según lo pide la norma, ¿verdad? Se hace 75 más o menos 2. Ese es la norma, lo establece así. Y entonces por medio de eso es el parámetro que se establece en empresa. Pero fíjate que aquí pasa algo muy importante que la gente siempre, ya me di cuenta que no, que se les olvida decir. Tienen que calentar la leche, el agua, lo que sea. Lo van calentando. Y el calentamiento no es rápido en una pasteurización No, tradicional. En una UHT sí es rápido. Es así, ¡psum! sí, es Lo según subes, 2. lo subes de así,
Ya lo dijiste tú, en un par de segundos, ¿ok? Pero después de que vas calentando, ¿qué sigue? Un sostenimiento por Ajá, 30 minutos a esa temperatura. lo sostienes la temperatura, entonces te estás asegurando de que todo se calentó. Entonces, Exacto. subes, mantienes y después, ¿qué haces? Luego se baja a temperatura. Le das el choque térmico. Exacto. ¿Quién de ustedes no se ha metido a la alberca y de repente saca la cabeza así porque está el agua helada? Ajá. Digo, ese es un choque térmico rico, sabroso y más ahorita que hace mucho calor. Ajá. Pero de eso se trata, precisamente, de que ustedes mantengan la temperatura y después, ¡pum!, la bajen. Ese choque térmico es el que ayuda. Primero la temperatura. Ya de entrada la temperatura ya fue matando a muchos que no fueron resistiendo ese calentamiento. Pero el choque térmico es el que termina de darles ¿cómo se dice? El touché a las bacterias. Y precisamente eso fue el proceso que inventó Pasteur. La pasteurización lleva su nombre, ese proceso de calentar, mantener y darle el choque térmico. Esa es la pasteurización. Y eso sucede en todas. O sea, lo que pasa es que a la gente se le olvida que hay que enfriar. Y si no enfriamos, además de que no mantenemos las características del producto, que es lo que queremos, no matamos a los bichos. Porque la pasteurización se inventó para no tener que estar hirviendo la leche o hirviendo las cosas, porque al hervirlas ya cambian de consistencia y de sabor. Y dígame que no es cierto. ¿Quién no ha hervido la leche y se le hace la nata? A mí porque no me gusta la nata en la leche. A mí dame la nata en un pan. Ahí sí me la como. Pero en en un vaso de leche no me gusta. Bueno, seguimos. La listeria. ¿Alguien ha escuchado hablar de la listeria monocitógenes? ¿Qué es lo que produce la listeria? ¿No le suena a lo que está en alimentos? Bueno, la listeria es una de los microorganismos más importantes en productos congelados, porque la condenada resiste muchísimo. Y si se fijan, ella crece a gusto entre 30 y 37 grados, pero se puede multiplicar a -2 grados centígrados. Y en Estados Unidos, sobre todo, que tienen, no por los controles lo tenemos en todos lados, pero tienen ellos la estadística y todo ese seguimiento que le hacen, han tenido problemas muy serios y ha habido compañías que casi se mueren, las compañías, por culpa de la listeria. Entonces, este condenado microorganismo crece puede crecer a -2 grados centígrados y -2 grados centígrados ya son temperaturas de congelación. Entonces, es un bicho súper importante y este es un ¿cómo se llama? Un bacilito. Mire, aquí está su foto y tiene todos estos flagelos que le ayudan a comunicarse con el otro. Y si este no tenía un gen para resistir al antibiótico, pero el otro sí, ya se lo pasó. Y ahí ya valimos porque se empiezan a pasar la información unos a otros. ¿Ok? O sea, puede crecer con poco oxígeno. Ella sí necesita oxígeno, eso sí. ¿Ok? Pero vean, la transmisión se ha asociado con el consumo de quesos frescos que no están pasteurizados. ¿Ok? En hortalizas crudas y en ensaladas preparadas. ¿Por qué? Porque viven también en el agua. La listeriosis, ¿ok? Entre 3 y 70 días, depende del organismo y de cuánto nos comimos, ¿ok? Pero aproximadamente en menos de un mes es cuando obtenemos ya el desarrollo de la enfermedad, ¿ok? Y puede producir una meningoencefalitis. Es decir, las membranas que tenemos en la cabeza se empiezan que rodean al cerebro y que están antes del cráneo, se inflaman. Hasta allá puede llegar, ¿ok? Lo de los abortos, esto es algo que es bien sabido, eso sí fue sabido desde la Edad Media, ¿ok? Y que mucho se asociaba con comer quesos frescos de cabra, ¿ok? Y bueno, lo que les dije, el agua es el principal transmisor de la listeria. Pero fíjense lo que dice aquí, prevención de biofilm. Y aquí voy a hacer una
una pequeña pausa. En muchas tuberías, y Sandra, por ejemplo, que está en el área de la leche, seguramente lo vio, en muchas tuberías de muchos sitios, es súper importante que siempre esté en movimiento los líquidos. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si aquello se estanca y tiene bichos, los bichos se van a empezar a pegar en las paredes, así, en las paredes del tubo, se van a empezar a pegar. Y ahí van a empezar a crecer. Eso que se va creciendo se le llama, es un film, o sea, una película. ¿Y por qué es bio? Pues porque está viva. Y lo más interesante es que el comportamiento de esa película, de ese film que se va formando en la tubería, es completamente diferente al comportamiento de los individuos solitos. Y ese biofilm, sobre todo si en la tubería ya teníamos ahí una mezcla de bichos, se empieza a convertir en toda una comunidad y llega inclusive a especializarse, ¿eh? En cómo se van unos encargando de una cosa y otros de otra, y sobre todo, si hay microorganismos que necesitan poquito oxígeno, pues empiezan a crecer en la parte más baja del film, porque los demás le están consumiendo el oxígeno y le ayudan para que los otros estén más cómodos. Entonces, es un comportamiento súper importante y en la industria algo que se tiene que evitar, la formación de los biofilms. Y un biofilm puede crecer tanto que un tubo de este diámetro puede llegar a quedar así de reducido por el crecimiento que tuvo ese biofilm adentro del tubo. Y todo eso es por muy pésimas condiciones de trabajo o pésimas, este, bueno, las buenas prácticas de manufactura más bien no existían. Ajá. Pero, y un biofilm puede llegar a hacer que se reviente un equipo y una tubería. Simple y sencillamente es tan fuerte la presión que ejerce que ya no puede circular nada y ¡pum! Revienta. Y esto es, no lo estoy contando cuentos, así sucede. Ujú. Bueno, seguimos acá. Los cocos, estos condenados cocos que crecen, esos son normales en en nuestra piel. Entonces, cuando los encontramos en un análisis de algo, lo primero que decimos es que hubo contaminación humana en la manipulación, porque definitivamente vienen de ahí, o sea, no hay de otro. Eso es cuando estamos hablando de que una infección que hubo por culpa de los condenados cocos. Ajá. Ellos pueden crecer inclusive sin oxígeno. No es lo que más les gusta, pero pueden hacerlo. Y una de las cosas es que ellos pueden perdón, consumir leche. La fermentación láctea se refiere a eso, que pueden consumir leche y pueden coagular proteínas, o sea, así, lo que dice aquí la coagulación positiva. ¿Ok? Su temperatura de crecimiento, si se fijan, está a la temperatura del cuerpo humano, o sea, los 37 grados centígrados están aquí en medio. Y su pH óptimo es de 4 hasta 10, o sea, en donde quieran ellos van a crecer, está súper bien. ¿Ok? Y no necesitan mucha agua para crecer. ¿Ok? Pero pueden producir una toxina. La toxina de estafilococos es una toxina vaya, que puede detener inclusive el funcionamiento de los músculos. Y ahorita les voy a decir algo que sucede con el Staphylococcus aureus. ¿Ok? Entonces, el Staphylococcus aureus, como dice aquí, está en la piel de los animales y las personas. En el cuello, dice aquí, pues es piel y en las fosas nasales. ¿Ok? Y todos lo tenemos. Aquí nadie se va a salvar. Todos tenemos Staphylococcus aureus. Pero si nosotros comemos su toxina, se le llama enterotoxina. ¿Por qué? Porque va a atacar el colon, va a atacar los intestinos. Y ahí sí, si comemos una comida que tiene estafilococos y donde ya creció, porque ahí se crece y empieza a segregar su toxina a diestra y siniestra. ¿Ok? Entonces vamos a tener un vómito intenso, una diarrea galopante, dolores musculares y articulares. Ahora, se van a ustedes preguntar, ¿y por qué diablos está segregando esta toxina? Todos los microorganismos que segregan toxinas son sus mecanismos para empezar a crear el espacio en el que ellos puedan crecer. Es como para decir, aquí no va a crecer nadie. Entonces, no permiten que crezcan otros organismos. Ese es su mecanismo. No es que ellos sean malos per se y ya, sino que
empiezan a segregar algo para que los demás no puedan crecer. Ujú. ¿Algunos de ustedes ha tenido infecciones en la garganta que cuando se las diagnostican les dicen que fue por estafilococos? ¿Nadie? ¿No? ¿Por qué les pregunto? Porque precisamente eso está demostrado que cuando tenemos infecciones recurrentes en las amígdalas por estafilococos, el condenado estafilococo, si no se controla, puede meterse a nuestro torrente sanguíneo, ¿ok? Y resulta que uno de los músculos, uno de los órganos a donde se va a parar porque se le parece en la superficie a las amígdalas es el corazón. Y puede generar por la toxina una condición cardíaca de ya saben lo que va a pasar. Por eso cuando sucede mucho eso de que la gente tiene amigdalitis muy frecuentes, les quitan las amígdalas para que entonces el bicho ya no se quede aquí en las amígdalas. Es la razón por la cual no las quitan. Que las amígdalas son un filtro, es el primer filtro para detener a cualquier bicho. Pero si ese bicho es Staphylococcus aureus y a cada rato lo tenemos, lo primero que dice el médico es, te voy a quitar las amígdalas, porque en lugar de funcionar como un filtro, van a funcionar como un foco de infección. Y es por eso que no las quitan, por el condenado Staphylococcus aureus. Y son bien bonitos. Cuando lo ven al microscopio, dices tú, wow, y además son muy grandes cuando lo vemos al microscopio. Ujú. Bueno, los controles. Los tratamientos térmicos sí se los echan. El recalentamiento de un producto contaminado por Staphylococcus aureus no es garantía de seguridad. O sea, recalentarlo y ya porque y estaba contaminado, pero lo estoy recalentando no quiere decir que ya lo voy a matar. ¿Ok? Porque me puedo echar a las bacterias, sí, pero la toxina es súper resistente. Entonces, bacterias ya no va a haber, pero ya me dejaron su veneno. Y estas toxinas son toxinas, eh, ¿cómo se le llaman? Se me fue el nombre, pero bueno, son toxinas de resistencia térmica muy alta. Ujú. Bueno, En los controles está buenas prácticas de manufactura como el primer control y luego después está MPD, creo que decía. ¿Qué significa? MDM, Ajá, Micro Delish MDM. Management. Micro Delish Management. Y lo vamos a ver, lo tenemos al final de las diapositivas. El MDM, Micro Delish Management, es el manejo diario de los microorganismos o es tu plan que tienes que cumplir todos los días. Es el MDM, Gracias. que entra dentro de lo que es las buenas prácticas de manufactura. Pero mira, rápidamente para que lo veas, aquí está, el MDM. Ajá. Y aquí está, es un proceso continuo de monitoreo. Eso es lo que es el MDM, ¿vale? Por eso está dentro de las buenas Gracias. prácticas de Gracias. manufactura. Ujú. Bueno, Bueno, gracias. nos regresamos acá con los bichitos, los gram negativos. Esto ya lo vimos. Y ya te vamos a entrar con los gram negativos. Ay, ya son 7:30 y no les he dado el break. ¿Por qué no me dijeron? Les voy a dar unos 5 minutos ahorita de break, ¿vale? Para que se estiren tantito y nos echamos los gram negativos y ahí le paramos. Y le seguimos en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, 5 minutos. Voy a pausar aquí la, este, listo. Entonces, los gram negativos, los más famosos, de la parte de la microbiología y sobre todo en la parte de alimentos. Ajá, los gram negativos, canijos. Bueno, antes de entrar aquí, los gram negativos, al igual que como los gram positivos, se caracterizan mucho por en donde viven.
Entonces, así como los gran positivos están entre la piel y el polvo, que es la parte en la que cuando hacemos los análisis y nos salen los gran positivos, pues, ¿cuál gran positivo para saber de dónde venía? Los gran negativos están relacionados con humedades muy altas, con agua, mucha agua, pero obviamente más con aguas sucias, que es en donde ellos viven y se proliferan. Y cuando hablamos de aguas sucias, nos referimos con aguas sucias, sobre todo contaminadas con heces fecales, tanto humanas como de cualquier otro tipo de animal. Ellos viven en los tractos intestinales de los seres vivos, ¿ok? Inclusive de insectos. No nada más piensen en mamíferos, sino ellos les gustan esas condiciones. ¿Por qué? Porque consumen y son de hecho los que nos ayudan a hacer la digestión. Ujú. En el caso de las vacas, muchos de los organismos que viven en su tracto intestinal son de los que producen metano. Y seguramente han sabido de esas condiciones en las que luego a las pobres vacas les tienen que hacer un agujero para liberar el metano que se forma, porque es tanto que se empiezan a inflar las pobres vacas, pero se inflan exageradamente. Y la única forma de salvar la vida a las vacas es haciéndoles un agujero. Entonces les meten, en pocas palabras, imagínense ¿cómo se llama? Una aguja, pero así de tubo, así un tubote o como un popote, pero grande, con filo, y ¡pum! Se lo clavan a la pobre vaca en el estómago ahí que es el que está causando la formación de gas o donde se está generando el gas, literal, para que se libere el gas. Pero el metano es flamable, se puede incendiar. Entonces también lo tienen que hacer con cuidado, porque si no, literal, puede explotar la vaca y todo lo que tiene a su alrededor, y entonces ni vaca ni nada. Ajá. O sea, por eso se tiene que hacer con mucho cuidado y la liberación tiene que ser controlada. Ajá. Bueno, entonces, dicho lo anterior, cuando hablamos de gran negativos y tenemos una contaminación de gran negativos, lo primero que decimos fue, pues, ¿de dónde sacaste el agua? ¿O te lavaste las manos o no te lavaste las manos? Ujú. La salmonela, la famosísima salmonela. Esta está en todos lados. Y como les dije, vive en las heces fecales, ¿ok? Es súper famosa en los huevos. Hay quienes inclusive lavan los huevos. Y yo sé que no están recomendando lavando los huevos, pero si el huevo está muy cochino, pues sí, darle una limpiadita, ¿ok? Porque viven muchísimo y forman parte de los microorganismos normales que tienen las gallinas en su tracto, ¿ok? Eh, Hablamos aquí de leche no pasteurizada. Otra vez, no es porque esté en la leche, sino por donde pasa la leche se contamina. Y muchas veces estamos hablando de ubres que están enfermas o sucias por heces. ¿Ok? Jugo de fruta no pasteurizado, otra vez, porque los utensilios estaban sucios. ¿Ok? Y como resisten la acidez, pues estas encantadas. ¿Ok? Hablamos de chocolates, de los brotes de las semillas de la soya o de la alfalfa. ¿Por qué? En estos dos últimos, porque muchas veces los cultivos se riegan con aguas residuales que no están bien tratadas o no están tratadas del todo. Entonces van con todo tipo de bichos, ¿ok? Y en el chocolate, otra vez, por la leche. Ujú. Luego, carnes cocinadas insuficientemente, sí, cerdo, ave, y otra vez, porque no está bien cuidado a la hora de la manipulación, ¿ok? Y de hecho, en los restaurantes es muy, muy sonado que no tienes que cortar el cuchillo, el mismo cuchillo que utilizaste para esta carne, no lo tienes que utilizar para esta otra. ¿Por qué? No porque el cuchillo no sea útil, sino porque no debes, si la carne que estás partiendo del pollo sobre todo, no está todavía limpia, no está cocida, y empiezas a partirle y agarras tu cuchillo y lo llevas para el otro lado y empiezas a partir, pues lo que estaba en esta, ya lo embarraste en el otro lado. Y si aquí ya lo cocinaste súper bien y ya todo se murió, fantástico, pues resulta que de este lado estabas picando cebollita y demás. Y pues no, ya no
Ahí ya no lo cocinaste. Esa nada más iba así en crudo y pum, lo pones. Y ya valió. Pobre del cuate que se comió eso. ¿Ok? Entonces, de ahí sale esa razón. Los efectos sobre la salud, la salmonelosis es una enterobacteria, vive otra vez en la parte de los intestinos y lo que nos causa son problemas intestinales, pero problemas intestinales severos. ¿Ok? Y la salmonela existe en todo el mundo. El famoso, aquí en México, seguramente, Diego, tú que estuviste aquí en México, ¿nunca te dio después de comer alguna diarrea de aquellas? ¿O sobreviviste? Sí, pues me gustaba comer unos nachos que tenían ahí cerca de donde yo vivía, de la calle, pero estaban deliciosos, ¿verdad? Pero sí, después le tenía que pagar el precio en el baño, ¿verdad? Porque le ponían de todo, ¿verdad? Entonces, sí, 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 Pero era, aquí hay de dos cosas. O estaban demasiado condimentados y es un tipo de condimento que tú no estabas acostumbrado y después te fuiste acostumbrando, o tenían algún bicho ahí, esos que no queremos. Ajá. puede Y ser, aquí, pero en esos momentos no pensaba mucho en eso, no, pues solo... no, en ese momento no te pones a analizar nada, me estoy muriendo ya, ¿no? Punto. Y a ver cómo me quito esto. Pero acá hablábamos de la venganza de Moctezuma, porque eso le pasa a muchos de los extranjeros que no están vacunados con nuestros bichos, ¿ok? Sí, Entonces, sí, sí. pero la salmonelosis es muy severa y cuando a alguien le da salmonelosis, literal, vas a dar al hospital, la más de las veces. Ujú. Y no sé si alguno de ustedes, y sobre todo los que están en el área de restaurantes, les tienen que hacer muchas veces las famosas pruebas febriles. ¿Las han escuchado? Es un set de pruebas. ¿Por qué? Porque una vez que te dio salmonelosis, vas a tener en tu cuerpo por toda tu vida las defensas para la salmonela. Entonces, muchas veces las pruebas febriles te dicen si de verdad eliminaste la salmonela de tu organismo o se quedó viviendo contigo. Y ya la tienes bien controlada, pero ahí está. Entonces, por eso es que son importantes las pruebas febriles, porque son una guía para saber si esa persona es apta o no para manipular los alimentos. En muchos lugares lo piden, ¿eh? Las pruebas febriles. ¿Mm? Bueno, salmonela. Y las salmonelas son de las que tienen muchos flagelos y son hermosas al microscopio. Hermosas, pero las tienes que manejar con guantes, literal. Ujú. Luego, el Campylobacter. Vean la forma del Campylobacter. Son esos vibrios así bien bonitos, bien chistosos. ¿Ok? Esta vive o viene, está relacionada con carnes de aves, de puercos y de borregos, ¿ok? Pero en la particular, la carne de pollo, que es una de las que más se consume, ¿ok? Es responsable de enfermedades entre un 20 y un 30%, ¿ok? La leche cruda también, los productos de pesca y alimentos envasados en atmósfera, dice aquí, modificada, bueno, envasados mal, ¿ok? Y vegetales crudos. ¿Ok? Eh, Fíjense, controles. Sobrevive bien a temperaturas de refrigeración, pero es muy sensible al calor y no aguanta los tratamientos térmicos. Entonces, mientras lo limpiemos, lo lavemos y lo cocinemos bien, es mejor. Ujú. Aquí tenemos un problema los que nos gustan la carne de pescado media cruda, así del sushi. ¿Ok? Porque si no está bien manejado, podemos tener problemas. Ujú. La Escherichia. La estrella de las enfermedades más comunes de intestinales. ¿Ok? No me gusta la palabra, pero todo el mundo la conoce así. Es parte de la flora intestinal. Ay, nosotros decimos, yo no tengo flores en el estómago, tengo microorganismos. Entonces es la biota intestinal. Pero para mucha gente se le quedó ya lo de la flora intestinal. Y está bien, no importa. ¿Ok? Ellas producen vitamina K. Entonces, a nosotros nos están proveyendo de vitamina K. Pero cuando nosotros nos encontramos o muy estresados o tenemos poco, eh, ¿cómo se dice? Defensas, ¿sí?
o comemos algo que puede hacer que proliferen más que lo que teníamos nosotros controlado, entonces pueden entrar en un problema de severo y pueden entonces volverse un problema. Ahora, nosotros tenemos nuestras Escherichias, eso que ni qué, pero podemos también comer nosotras que no eran las que tenemos nosotros y entonces ahí sí viene el problema. Entonces tenemos todas lo de entero quiere decir que vienen del intestino. Entonces tenemos enterotoxigénica, enteropatógena, enteroinvasiva, ¿ok? ¿Y qué quiere decir? Enterotoxigénica produce toxinas. Enteropatógena es un mecanismo similar a lo que es la Shigella que produce una enfermedad. La Shigella creo que viene más adelante. Enteroinvasiva, pues similar que la Shigella, pero ¿qué es lo que hace? Se queda y se van metiendo. Y la condenada Escherichia de estas, literal, empiezan a comerse ¿cómo se dice? Los órganos desde adentro, desde el intestino y se van metiendo. Y así. Y pueden generar una enfermedad, una septicemia, que es cuando tenemos ya los bichos en todo el cuerpo. ¿Ok? La verocitotoxigénica son enterohemorrágicas. ¿Qué quiere decir? Que causan diarreas hemorrágicas. Es decir, no nada más es diarrea, tenemos sangre. Y una diarrea con sangre se llama disentería. Y justamente es una de las características de esta que está aquí, de la Shigella. La Shigella disentería, que produce diarreas con sangre. Y son muy malas porque no nada más me estoy muriendo porque me estoy deshidratando, sino que literal estoy sacando los intestinos. Ujú. Esta vive en todos lados y en todos lados donde también haya agua, ¿no? Está en el suelo, en los vegetales otra vez mucho porque se utilizan aguas residuales, ¿ok? Y bueno, dice que de gran ubicuidad, tal cual, ¿ok? Efectos, gastroenteritis, las diarreas, inclusive sanguinolentas, ¿ok? Y que dependen mucho del tipo de la cepa, ¿no? A veces son más o menos tranquilas y la llevamos, ya con el puro tecito ya le hicimos gacha, en lo que nuestro organismo se defiende y a veces no, a veces necesitamos muchísimo más. ¿Ok? ¿Cuáles son la forma de controlarlo? Otra vez, buenas prácticas agrícolas, la salud de los animales, las buenas prácticas de manufactura y una cocción completa. Ujú. ¿Y qué hora es? Nos quedan 4 minutos. Vamos a hablar rápidamente de los hongos y las levaduras. ¿Ok? ¿A quién no le gusta la cerveza? A mí no, pero a mucha gente sí. Y a mí me fascina el pan. Entonces, por eso puse aquí esta foto. Porque las levaduras son redonditas, son muy bonitas, muy grandes. Y estas son células ya con un núcleo bien característico. Son muy grandes. Y el moho, todo el mundo ha visto un moho que crece arriba de un pan, arriba de una tortilla, arriba de, ¿cómo se llaman las de allá? Esas que saben delicioso allá en El Salvador. Esas, las pupuchas, sí, pupusas, las pupusas, esas, las pupusas. Tenías apagado el micrófono, pero sí supe lo que dijiste, Diego. Ajá, las pupusas, que son deliciosas. Y me han traído aquí unas que son buenísimas. Bueno, hasta esas, y sobre todo si están rellenas de algo, y con la humedad que tienen es suficiente para que crezcan los mohos. Los hongos y las levaduras necesitan humedad siempre, humedad para crecer. No necesitan luz. Porque ¿quién no ha sacado algo de repente del fondo de la mochila de la escuela o donde llevamos el almuerzo y se nos olvidó ahí la arepa y la torta, lo que sea? Y ups, cuando la sacamos adentro de la bolsa, no, hombre, ya, eso se va así derechito a la basura porque ya ni abrirlo se nos ocurre. Bueno, los hongos y las levaduras han vivido ya y han sido de los microorganismos más famosos en la historia del mundo, porque se supone que fueron los egipcios los que inventaron la cerveza y que inventaron la panadería, pero nunca supieron por qué. Simplemente se dieron cuenta que mientras guardaban un poquito de lo que estaba echado a perder, con eso iban haciendo su pan, con eso iban haciendo su cerveza. Y eso no era más que ir pasando el inóculo para irlo propagando y para que fuera creciendo. Ajá. Entonces, aquí tenemos de dos tipos de organismos, los redonditos y los que forman estos filamentos, eso que se ve algodonoso cuando vemos el moho que está creciendo.
y que crece en las paredes, que crece en los alimentos, que crece en todos lados. Mientras haya materia orgánica y humedad, le damos lo que quieras para que crezcan los hongos. ¿Ok? Por eso es que son muy malos los hongos en los pies, porque luego nos sudan los pies por los zapatos que estamos usando y tienen toda la materia orgánica que quieran de nuestra piel, de tan solo las escamas que vamos perdiendo, más el pie mismo, y si de eso le gustan las uñas, pues ya la hizo el condenado hongo y empiezan a crecer. Y créanme, las infecciones por hongos es de lo más difícil de quitar. ¿Por qué? Porque un antibiótico contra una bacteria está muy hecho al sistema de desarrollo, al sistema orgánico de la bacteria. Pero los hongos que ya tienen núcleo, igual que las células de nosotros, tienen muchos mecanismos que nuestras células también tienen. Entonces, cuando queremos eliminar un hongo, pues el antibiótico también nos pega a nosotros. Y por eso cuando tenemos alguna infección así, el condenado antibiótico nos hace sentir de la fregada. Y es por eso, porque no ataca nada más al hongo, sino a todo lo que se le parezca. Ujú. Pero bueno, entonces, hay de muchos tipos, ya hablamos de de los mohos y de las levaduras, pero los mohos generan también una toxina. Y cuando ustedes vean que diga micotoxina, en automático vienen de los hongos. El mico no es de los changos, es de los hongos, porque este mico viene del latín, otro tipo de mico. ¿Ok? Y pueden causar reacciones alérgicas muy severas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque respiramos sus esporas. Ujú. Y en los alimentos, pues pueden entrar todos los que ustedes quieran. Y ustedes a lo mejor no comen tantas tortillas como nosotros aquí en México, pero sí consumen maíz. Y en el maíz crece muy fácilmente un hongo, que es uno de de los hongos que se tienen que estar monitoreando siempre que no haya. ¿Por qué? Porque generan unas toxinas que entonces pueden darnos en la torre. Y estas son las aflatoxinas. Son de las más famosas. Entonces aquí tenemos, ya me fui. Esta es otra cosa. Sí, es que aquí ya estamos con las otras clasificaciones de la FDA. Aquí me voy aquí con las toxinas de la FDA, que están las aflatoxinas que vienen de los hongos, las gemilotoxinas, los alcaloides de piridosina, las granotoxinas y las fitohemaglutinina. De todas estas, la más común es la aflatoxina. Y el problema que tenemos con las aflatoxinas de los hongos es que son exageradamente resistentes al calor. Entonces, si ustedes ya tienen maíz que tiene crecimiento negro, de humo negro, ya no les sirve. Lo tienen que desechar y lo tienen que desechar de otra manera y lo tienen que esterilizar. El bicho se va a morir, pero la toxina va a resistir todavía mucho tiempo. Finalmente se va a ir perdiendo, pero es algo que ya no podemos nosotros comer. Ujú. Y bueno, entonces le vamos a parar aquí, porque ya son justamente las 8. ¿Ok? Francisco, todavía la clase termina a las 8:30. Ay, ¿yo por qué dije que a las 8? Entonces yo sabía que eran las 8. No, entonces me sigo. Perdónenme. Yo estaba seguro que era a las 8:30. Listo. Entonces, em, me voy a brincar esta y después regresamos a ellas. Ajá. Los virus. ¿Por qué son importantes los virus? ¿Por qué los tenemos los virus en nuestra parte de los alimentos? Pues resulta que no nada más los virus causan enfermedades tan feas como la rabia, que fue la que nos ayudó Pasteur a conocer, sino que también producen enfermedades intestinales, enfermedades respiratorias, eh, tristemente enfermedades también en el cráneo, que son ¿cómo se dice? Las meningitis. Ujú. Pero para la parte de nosotros en alimentos, obviamente nos enfocamos a todas las que tengan que ver con esa transmisión que normalmente es humano, alimentos y humano otra vez. Entonces, primeramente y antes que nada, los virus no son una célula. Vean la definición. Es un microorganismo infeccioso que consta de un segmento de ácido nucleico, ¿ok?
Puede ser el DNA, ADN o una ARN que está muy de moda. Seguramente ahorita con lo de las vacunas de COVID, todo el mundo escuchó el ARN y nadie sabe para qué diablos es, pero sin él no podemos vivir. Bueno, sucede, es por culpa de los virus, ¿ok? Y está rodeado de una cubierta proteica. ¿Qué es esto dicho en otra manera? Se las pongo así, en términos de panadería que me fascina. Un pan relleno de queso crema. El queso crema es el material genético donde dice cómo tengo que hacer más virus. Y todo lo que está alrededor lo está protegiendo. No sufre otra, tiene dos funciones: protegerlo y ayudarle a identificar a dónde se tiene que ir a meter. Ujú. Y hay muchos tipos de virus. Hay unos que son hermosos. No, no está en la foto. No, no está en la foto. Hay unos que son hermosos que parecen naves espaciales y así se clavan sobre la superficie de la célula y literal inyectan el material genético, el DNA. Hay otros que no, que son una esferita. Pero ¿qué creen que hacen estas condenadas esferitas? Cuando van a salir de la célula, algunos explotan la célula, pero otros no. Otros literal van haciendo así y se llevan un pedacito de la membrana de la célula. Esa membrana los recubre. Y por eso es que son los condenados virus tan difíciles de matar, de eliminar, o más que de matar porque no están vivos, de inactivar. Porque ustedes generan anticuerpos contra las cosas extrañas, pero sus células no son extrañas y resulta que el condenado virus ya está tapado como el viejo truco, ¿cómo se llama? La historia esa del lobo con la capa de la oveja, ¿cómo era? Dilo fuerte, Diego, que se me olvidó. La caperuchita roja, no, no es ese. Bueno, algo así, porque la caperucita roja se disfrazó de la abuelita. Ajá. Ah, Pero el otro era el lobo con capucha de oveja, no me acuerdo cómo era. Pero es eso, tal cual, que nuestro cuerpo lo confunde porque ya está camuflajeado con nuestra misma célula. Entonces, por eso los condenados son muy difíciles de quitar. Esa es una de las características del virus del VIH, precisamente, que está camuflajeado. ¿Ok? Su tamaño es exageradamente microscópico. Si lo queremos ver, lo tenemos que ver con un microscopio electrónico. No hay de otra. Como les dije, de la clasificación de su envoltura están los desnudos y los envueltos. Y los desnudos, estos son más fáciles de que nuestro cuerpo los identifique. Ajá. Están los rotavirus y el virus de la polio. El virus de la polio, desafortunadamente, ese sí es bien canijo. Y el virus de la polio se transmite por agua, contaminada por heces. Pero los rotavirus son los virus más famosos de los bebés. Ajá. Y a ver, levante la mano. ¿Quién es papá o mamá? Ya levantaron por allá la mano. ¿Ok? Son mamás, no tenemos papás, tenemos mamases. Ajá. Y díganme, Sandra, ¿cuántas veces a tu bebé le dio diarrea siendo bebecito? Siendo bebé, pues yo pensaba que es mucha edad, porque de repente, pues ya estaba, decía yo, malito del estómago, vea. Sí, siendo bebé sí le dio muchas. Pues precisamente la culpa la tienen los rotavirus. Ajá. Que a nosotros ya no los seguimos comiendo y siguen metiéndose en nuestras células del intestino, pero ya los tenemos bien controlados. ¿Por qué? Porque ya tenemos las defensas que necesitamos para controlarlos. Pero los bebés no, los bebés apenas están entrando en contacto con el bicho y entonces de esa manera reconocen que es algo extraño y empiezan a crear sus defensas. Desafortunadamente las defensas no aparecen de inmediato, las defensas se van creando. Ujú. Bueno,
Esa es la culpa que la tienen los rotavirus. ¿Ok? Luego, de los virus envueltos, tenemos aquí el virus de la influenza, el del herpes. La influenza, sí saben que la influenza pues es una gripa marca diablo. El herpes sí saben que es ese que nos aparece inclusive aquí en los labios. Pero ese condenado herpes, una vez que nos da, ya no sale de nuestro organismo. ¿Y en dónde se esconde? Se esconde en las células nerviosas. Por eso a las personas mayores es a las que es más frecuente que tengan ataques de herpes en la piel y sobre todo en la espalda, porque es la que está más cerca de toda la columna vertebral, que es donde tenemos ese nervio grandísimo. Ajá. Entonces, ¿y por qué a las personas mayores? Porque muchas veces las personas mayores ya no tienen ese control de mantener a raya al bicho. Ajá. Eso es lo que sucede. ¿Sí? Luego, ¿cuál otro? Ok, son los que tenemos ahí. De la estructura viral, todos, como les dije, es una cápsula que tiene adentro el material genético, ¿ok? Y la cápsula puede estar hecha de muchísimos ingredientes, muchísimas cosas, y el tipo del ácido nucleico puede ser variado, puede ser el DNA o ADN y el ARN. El ADN derechito entra a la célula y empieza a jalar todo y empieza a hacerme más virus. El ARN no. El ARN entra a la célula, pero se va derechito a la parte en donde el mecanismo de lectura de la célula dice, ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque lo que hace es revertirlo y entonces empieza a generar su ADN. Y entonces ahora sí, ya tengo el libro escrito como debe de ser y empieza a leerlo para que entonces empiece a hacer las copias de los virus. Pero cuando ensamble el virus no le pone un ADN, le vuelve a poner un ARN. Y esos virus condenados son tan peculiares que son los que se utilizaron para hacer toda la investigación de estas vacunas que tienen que ver con el ARN, precisamente del condenado virus del COVID, porque es un virus de ARN y es un virus cubierto también. Ujú. Y bueno, por último aquí abajo, los virus en los alimentos. Tenemos norovirus, los de la hepatitis y los rotavirus, que fueron los que le estaba yo comentando. ¿Ok? Fíjense cómo estas son afecciones virales que seguramente ustedes han visto. Las verrugas que luego crecen en las manos, en los dedos, sobre todo de los niños, de mucha gente, son infecciones virales muy bien ubicadas. Y estas tienen la ventaja de que están tan ubicadas que se pueden quemar, se pueden eliminar muy fácilmente. Pero este de aquí de la izquierda, donde dice diferenciales, véanlo con cuidado. Vean cómo se ve un herpes y cómo se ve una dermatitis por medicamentos. Son muy diferentes. La de los medicamentos es muy difusa, parece como que me quemé, pero la de los herpes, literal, hasta brilla el condenado, la condenada bolita. Es hasta jugosita, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, es importante porque esto sí lo ve, obviamente el médico es el que lo ve y los conocen mejor, pero para que vean que no es lo mismo que tenga yo una mancha y nada más, no porque tenga yo una mancha es que ya me quemé. Puede ser que tenga yo un eritema, puede ser que tenga yo algún otro tipo de afección. Y todos son por los condenados virus. Enfermedades virales, la rubiola, las paperas. Ajá. ¿Sí le llaman paperas también allá en El Salvador? No sé. ¿Sí? Ok. Todas esas son enfermedades virales y que obviamente se dan mucho más en los niños porque son los que no tienen todavía la defensa o no están vacunados. Ujú. La poliomielitis es otra, ¿ok? Y se transmite por agua mal tratada, ¿ok? Bueno, los norovirus son muy aguantadores en el medio ambiente, muchísimo, muy aguantadores, ¿ok?
Y fíjense cómo están en las aguas residuales. Aguantan un montón. ¿Ok? 60 grados centígrados, 3 minutos o hasta 100 grados centígrados pueden aguantar, pero se inactivan con el cloro. No aguantan el cloro. ¿Ok? ¿Cómo los transmitimos? Otra vez, exposición con el agua de consumo y con una gran variedad de alimentos con contaminación fecal. Entonces, ¿de dónde vienen? Otra vez, de los intestinos. Ujú. En mariscos, porque los mariscos, acuérdense que los mariscos, también ellos también tienen su tracto digestivo, tienen sus heces, y si no están bien lavados, también pueden venir ahí los condenados, bichos, ¿ok? Pero por lo mismo, pues en la carne, los helados y frutas que también están asociados con brotes, y otra vez por el agua que estamos utilizando, ¿ok? Producen gastroenteritis cañonas, ¿ok? Y aquí, la enfermedad se caracteriza por la aparición repentina de vómitos o diarreas después de una incubación corta entre 24 a 48 horas. Ujú. Algo importante, cuando ustedes tienen una infección, los síntomas se tardan más tiempo que cuando ustedes tienen una intoxicación, porque las toxinas ya están y son suficientes para que desarrollen ustedes los síntomas. Pero cuando tienen la infección, el bicho, dependiendo de cuánto se comieron, ¿ok? Pero necesita ese periodo de incubación ir creciendo para que entonces, si genera la toxina, o más bien generen sus toxinas, y entonces empiecen a tener ustedes los síntomas. Pero es más tiempo, siempre hablamos de un periodo de incubación. Entonces, es muy importante. Seguramente ustedes, hasta creo que si alguna vez vieron Doctor House, una vez Doctor House andaba viajando en un avión y le tocó una infección por toxinas en el avión. La gente estaba vomitando y muriéndose en el avión. Y eso ha sucedido, eso no es ciencia ficción, eso ha sucedido de que sirven mariscos muy nice acá en primera clase, lo que tú quieras, y pobres cuates de los de primera clase se están muriendo porque les sirvieron camarones que estaban en malas condiciones. Ujú. Pero mucho es eso, porque ya está la toxina, no es porque esté el bicho creciendo. Ujú. El virus de la hepatitis A. ¿A quién? Levante la mano otra vez. ¿A quién alguna vez le ha dado hepatitis? Sobre todo de niño. ¿Nadie? Bueno, allá tenemos una mano levantada, pero ¿qué? ¿Soy el único a que le ha dado hepatitis entonces? Este, no, no, a mí no me dio, pero ¿Ah, a mi no? hermano a mi hermano sí le dio. Entonces como que vi ¿cómo se dice? Los efectos que tiene y cómo, o sea, no sé, yo me recuerdo que fue hace que 10 años creo, pero sí, bueno, a él le dio la hepatitis B, Sí. entonces, y sí, Ese es diferente entonces, de otra transmisión. Es otro tipo de transmisión. Sí. en serio, no, pues ese es mi aporte, pero sí, a mí no. Pero fíjate, ¿qué le pasó? ¿Cómo se puso? ¿Cómo supieron que tenía hepatitis? Pues comenzó como así nosotros decimos, se puso pálido, ¿va? La piel, el rostro, los ojos se le pusieron amarillos, pero es que amarillos, o sea, y Sí, vómitos, no paraba de amarillo en serio. vomitar, Y no tengo nada amarillo, fiebre, sí, sí, pero sí. Ujú. sí, es que sí, o sea, amarillos. Entonces ya luego pues que los exámenes y cabal dio eso. Lo que a él le dijeron de que él no puede donar sangre ya en su vida, él no puede donar sangre. Igual le dijeron eso de que ya no podía como que trabajar en cuestiones así alimentarias. No sé si en realidad tiene que ser así o no sé, ¿verdad? Pero, ajá, sí se puso bien mal. Bueno, y la hepatitis se llama hepatitis. Titis quiere decir inflamación. Y el hepa es, digamos, la contracción de lo que es el hígado. Otra vez todo esto latinizado. ¿Ok? Entonces es una inflamación del hígado. ¿Y por qué se pone uno amarillo? Porque las células del hígado se ven infectadas por el virus y ahí empiezan a crecer. Y este sí es de los que revienta la célula para poder salir.
Entonces, al reventar la célula, salen todas las cosas que tiene adentro la célula, y dentro de las cosas que tiene la célula del hígado adentro, tiene esas precisamente que nos dan el color amarillo. Entonces, es una de las pruebas. Y lo peor, el hígado es el que segrega y hace muchas de las enzimas que nuestro cuerpo necesita para poder comer. Porque uno puede estar comiendo, pero no lo digerimos porque el hígado no está funcionando. Entonces nos desganamos, no podemos ni movernos porque no tenemos fuerza. Y entonces, ¿qué te dan de comer? Te dan de comer puras cosas súper simples de digerir. Léase azúcar en todos sus presentaciones. ¿Por qué? Porque el azúcar es algo que todas las células pueden digerir de inmediato. No, no tienen que esperarse a que el hígado les ayude a digerirla. Porque las proteínas necesitan todo un proceso para poderlas digerir. ¿Ok? Pero el azúcar no. Los almidones se tardan más porque son modelos de azúcar muy largos. Y a la hora de partirlos para hacerlos azúcar, nos falta esa parte de que nos ayuda el hígado. Entonces, por eso es que nos dan de comer azúcar y nos sentimos de la fregada, ¿no? A mí me dio, y 2 veces, de nacido y de ya grande. De hecho, a mí me contagiaron en el comedor de la empresa. Por eso es que es súper importante. Casualmente me empiezo a sentir mal yo y nos salimos de incapacidad 4 personas y el único lugar que coincidimos era el comedor de la empresa, tal cual. Ajá. ¿Cómo diablos fue que me contagié? Pues porque otra vez el condenado virus se transmite a través de las heces fecales, a través de agua, a través de alguien que no se lavó las manos y que a lo mejor no presentaba la enfermedad físicamente, no se veía amarillo, porque su cuerpo estaba aguantando re bien, pero traía el bicho, traía el virus. Ujú. Entonces, por eso lo dice aquí, pertenece al grupo de los entero, otra vez, del intestino, virus. ¿Ok? Resiste el pH ácido y la cloración del agua. Los humanos somos los únicos a los que les da hepatitis A. ¿Ok? Y bueno, la insuficiencia hepática es la característica, ya les dije, y los alimentos se transmiten tanto en producción primaria como en manipulación. Manipulación con las manos sucias. ¿Ok? ¿Qué causa? Pues la hepatitis, que ya dijimos cómo nos va como en feria. ¿Ok? Y la ictericia es cuando estamos todos amarillos. ¿Ok? Principales vías de terminación, consumo de agua contaminada, vísceras otra vez, los intestinos, agua contaminada otra vez, está ahí doble, y las transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque el bicho aguanta ahí. Por eso es que le dijeron a tu hermano que no podía ya transmitir, perdón, donar sangre. Espero que no sea de los grupos raros tu hermano. Me refiero a los grupos raros de sangre. ¿Ok? Y en los alimentos, pues está asociado a todo al hígado de res, o sea, hígado, ya la están diciendo, ¿ok? Cerdo y otras carnes. Ujú. Y por último, tenemos aquí a los parásitos. Ya, los que son grandecitos, estos sí los vemos bien fácil, hasta con lupa los podemos llegar a ver y a veces a simple vista. No sé si alguna vez han visto en el National Geographic o en el Discovery Channel o en el que ustedes quieran. Precisamente hay una serie muy buena de los, ¿cómo se llama? Parásitos asesinos. No sé si la han visto. Hay unos, digo, uno porque es microbiólogo, ¿verdad? Pero de repente se emociona con esas cosas raras. Pero hay unos que dices tú, ¿de dónde diablos salió este condenado bicho, no? O el típico caso del señor que el perro lo besuqueó y terminó sin brazos y sin piernas, el señor. ¿Por qué? Porque el perro le pasó un bicho, una bacteria que le llaman carnívora, porque literal se empezó a comer sus extremidades. Ujú. Y bueno, los casos tristes de la gente que le da cisticercosis, ¿ok? Eh, en el mismo Discovery Channel me acuerdo de un caso de una chica que le sacaron una lombriz impresionantemente larga y finita, finita, como un cabellito del ojo. Hasta allá llegó, porque fue lo que le gustó, a donde le gustó llegar, y se la sacaron del ojo.
Entonces, esto es súper importante. La parte de los parásitos es súper importante porque es manipulación e higiene, la manera en la que nosotros controlamos. Ujú. Y no quiero espantarlos a los que están en la parte de restaurantes, ¿verdad? Pero así es esto, ¿ok? Entonces, tenemos de diferentes tipos, los protozoarios o protozoos y los helmintos, las lombrices, ¿ok? Ellos, los protozoos, son unicelulares, son microscópicos, pero son muy grandes, ¿ok? Cuando para ver las bacterias necesitamos un aumento mucho más grande, para ver los protozoos es un aumento chiquito y los ven perfecto y se ven cómo se mueven hermoso. Dentro de los protozoarios tenemos a las amibas, que son una de las más características. Ajá. Y hay unas amibas, la entamoeba hemolítica, que cruza el intestino, entra al torrente sanguíneo y se va derechito al hígado o al estómago. ¿Ok? Pero se va al estómago por adentro, no por afuera. No sube, no trepa. Y literal, y se llama hemolítica porque va hemolizando todo, va comiéndose todo y va sacando sangre. Y entonces no les quiero contar cómo es la disentería que la gente tiene. Pero literal, se va comiendo todo lo que encuentra en su camino. Ujú. Y los helmintos, bueno, pues son esas lombrices que tristemente a mí me tocó una vez que estaba yo en un mercado, en un pueblito así, perdido aquí en México, y vi que tenían animalitos enjaulados, los estaban llevando a vender. Pues un pobre perrito estaba sacando una cantidad, o sea, no estaba haciendo del baño el perrito, estaba sacando una cantidad impresionante de lombrices por el ano. Así, impresionante, en eso nunca se me va a olvidar. ¿Cómo se transmiten? Por muchas formas, pero todas son por manera directa. Entonces no vuelan. Esto es por manera directa. ¿Ok? ¿Cuáles son los más conocidos? La tenia, famosísima. Los equinococcus son lombricitas. ¿Ok? El toxoplasma, que es un protozoario, y este vive en los gatos. El Cryptosporidium también, otro protozoario. La entamoeba que le estaba yo diciendo. La Trichinella spiralis, que es otra lombricita. Los Opistorchide también es una lombricita. El Ascaris es hiper famoso porque son unas lombrices enormes. ¿Ok? Y el Trypanosoma cruzi. Los tripanosomas son los que son famosísimos porque causan la enfermedad del sueño. Y estos sí son ¿cómo se dice? Contagiados a través de la famosa mosca tsetse. Esas, ahí sí, aquí sí entra un vector que puede ser una mosca, puede ser un mosquito. Ujú. Bueno, la triquita, aquí está, el hombricito, y vean cómo se ven las carnes contaminadas, porque tienen ciclos muy interesantes. Tienen aquí el adulto que hace huevecitos, y los huevecitos después sale la larva chiquitita. Y la larva tiene que, como en el caso de las mariposas, por ejemplo, que tienen el gusanito, después forma sus capullos y después del capullo sale el adulto, que es la mariposa. Aquí es el mismo sistema o un sistema similar lo que tienen muchas de estos parásitos, que tienen que formar ese capullito y que son precisamente los que nos dan en la torre. Porque este capullito es el que después va a salir acá, el adulto. Entonces, y es lo mismo que pasa con y que está aquí adelantito, con las tenias. Ajá. Las tenias que son las que nos causan los famosos cisticercos. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que la carne está contaminada con estos capullitos y después cuando nos la comemos, si no la cocemos bien y no nos dimos cuenta que tenía todo esto, ajá, ya valimos, porque vamos a tener al condenado bicho. Ujú. Pero también puede que nos comamos los huevecillos. Y nos comemos los huevecillos porque alguien no se lavó las manos que estaba contaminado con triquinela y ahí nos los estamos comiendo nosotros. Ujú. Entonces, la transmisión, consumo de carnes contaminadas para tener eso. Los efectos es la triquinosis. Los primeros síntomas son a los 4 o 10 días después de la ingesta de la carne así toda fea. ¿Ok? Y tenemos fiebres, diarreas, mialgias. Mialgias son esos dolores de cabeza espantosos. ¿Ok? Edema periorbital, los ojos.
se nos inflaman, se nos hinchan los ojos. ¿Ok? Y puede estar acompañado de hemorragias o rigidez muscular, sobre todo si el bicho va para el músculo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí está afectado el diafragma o los músculos de los costados de ¿cómo se llama? Del tracto. Ujú. Los controles, buenas prácticas de manufactura, obviamente buenas prácticas agrícolas, no utilizar agua sin ningún tratamiento, ¿ok? Estar checando la salud de nuestros animalitos, la cocción completa de la carne, ¿ok? Y a pesar de que algunas veces la congelación y el tratamiento térmico nos puedan ayudar, ¿ok? No necesariamente estamos asegurándonos que el bicho está completamente eliminado. Entonces, en algunos lugares esto no está permitido. Ujú. Puede suceder, por ejemplo, ustedes han visto que luego tienen semillas en su casa y luego las condenadas semillas ya se llenaron de bichitos, ya tienen insectos, son insectos, no son bichitos de estos, son insectos. Que si tienen gorgojo, que si tienen palomilla, que si tienen esto, lo otro. Muchas veces la manera de destruir esos huevecillos es congelando las semillas. O, literal, las ponen a tostar. Y ya, se mueren los huevecillos. Esos no aguantan. Pero estos sí pueden aguantar. Ujú. Me voy a brincar a la tenia. Luego regresamos a la yardia. La tenia es otro de esos condenados bichos que son larguísimos, muy largos. Y tienen una cabeza que literal, se queda pegada al intestino para que los movimientos no la saquen. Y de ahí va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y los últimos segmentos que tiene son los que se van liberando porque son donde están los huevecillos y los va sacando. ¿Ok? Esa es la forma en la que trabaja la tenia. Esos huevecillos nosotros no los podemos comer porque no nos lavamos las manos y tenemos una tenia. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese huevecillo eclosiona y la larva es la que va a buscar a dónde irse a meter para hacer su capullito. Y entonces forma los citicercos. Y se ven precisamente así, como estos que estamos viendo aquí del otro bicho, de la triquina. Entonces, yo puedo tener una tenia, pero si me lavo bien las manos y todo, a lo mejor ni me entero que tengo una tenia. Pero si no me lavo bien las manos, después sí me voy a enterar porque voy a empezar a tener problemas. Y los citicercos se van y se meten en cualquier lado. Los lugares más comunes son los músculos, que pueden ser de las manos, de los brazos o de las piernas, músculos largos. Normalmente no van al corazón, pero les encanta el cerebro. Y cuando forman cisticercos en el cerebro, pues ya ahí sí ya estamos hablando de otro tipo de afectación, porque depende en dónde van y se forman. Desafortunadamente yo conocí una persona que tuvo cisticercosis en el cerebro y vivió muchos años, pero al final la cisticercosis lo mató, porque ahí sí no hay manera de quitarlo. Ujú. Entonces, y es lo mismo, siguen siendo ese tipo de bichos. Y me regreso a la yardia. La yardia, cuando en microbiología las vemos, esto así como lo están viendo, es como se ve en el microscopio. Así, hermosa la condenada, hermosa, pero es mala como ella sola. ¿Ok? Y se le ven así como si fueran sus ojitos, que son los núcleos que tiene ahí. Ajá. Y tiene muchos flagelos y cuando la ven al microscopio se mueve como desesperada y corre y bueno, nada súper rápido. Entonces es importante cuando la estamos evaluando, cuando la estamos viendo ahí, ¿ok? Pero se mueve como desesperada. La yardia es ese protozoario, ¿ok? Vive en los alimentos y también, obviamente, en las personas que padecen alguna yardiasis, o sea, yardiasis quiere decir la inflamación por la yardia, ¿ok? Es súper común también, desafortunadamente, en la vagina. Así como la cándida, de hecho, es una levadura, ajá, igual la yardia. Y la yardia se puede, pasar por la mano, por la higiene, mala higiene, o, por relaciones sexuales. Ujú. Y en el hombre también le causa una infección cañona en todo lo que es la uretra, ¿no? Si tiene relaciones con alguien que tiene yardia. ¿Ok?
Sin embargo, está catalogada como una enfermedad gastrointestinal que en la mayoría de la gente es asintomática, es decir, no presenta ningún tipo de malestar. Ujú. Y bueno, puede tener diarreas, ¿ok? Sin sangre, esto es algo interesante, sin sangre, ¿ok? Pero son exageradamente espantosas en cuanto a su olor y son explosivas porque generan muchos gases y pueden tener dolor de cabeza, ¿ok? ¿Pueden darse infecciones crónicas? Sí, si no se detecta, precisamente porque es asintomática, ¿ok? Y de repente tienen diarrea, de repente no tienen diarrea y así, ¿no? Pero les causa que tengan una mala absorción de grasas. Pueden decir, ay, ahora ya tengo ¿cómo se dice? Soy sensible a la lactosa. Pues no, es por culpa de la yardia y carecer de vitamina A y B12. Y esto de aquí puede ser lo que le dé entonces al médico que, a ver, espérame, ¿qué está pasando? ¿Ok? Tienes que estar tomando vitaminas, y estás tomando muchas y no estás mejorando. Entonces ahí van viendo. Y bueno, pérdida del apetito y debilitamiento. Cuando alguien está tomando vitaminas y sigue así, pum, para abajo, es que algo no está bien. Y pues ya el médico les hará la evaluación. ¿Ok? Y bueno, le vamos a parar aquí porque además ahora sí ya me pasé del tiempo. Lo que sigue es muy interesante, lo tenemos que analizar uno por uno, qué significa todo esto, sobre todo ponerle, ¿cómo se dice? Sentido, porque desde el punto de vista químico, los dos que tengo por ahí que estudiaron química, me van a entender a la primera, pero todos los demás no, porque son términos que manejamos más en el área. ¿Ok? Pero bueno, entonces no sé si alguien tenga una pregunta hasta ahorita de lo que estuvimos hablando. A ver, Sandra, no sé si tienes una pregunta. O es mi manita. No, es mi mano, ya vi. No, todo ¿Nadie? bien, gracias. Ok. Marlene, no sé si quieras comentar algo. Sí, solo ahí les compartí el enlace para que me hagan la evaluación de la sesión. Me ayuden, por favor. Y sí, yo creo que hay un par de personas de Open House. Si me ayudan ahí llenando la evaluación de la sesión, también para nosotros es muy importante que ustedes nos retroalimenten. Sí, por favor. Ujú. Bueno, entonces, pues si no hay más, voy a tener la grabación